Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos con mucha atención, estimado Shu. Pues, estimado Eduardo, te extrañamos la semana pasada que comentamos de este inicio de año, Sí, que si bien gracias. inició frío en cuanto a la temperatura del medio ambiente, políticamente hablando, empezó al rojo vivo, empezó con altas temperaturas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de comentar aquí en este espacio la importante elección que se estaría viviendo ese mismo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí tuve la oportunidad de conversar con Miriam acerca de qué podríamos esperar ese pasado lunes y comentamos que dado pues todo el escenario de diciembre, donde se había desgastado la figura de la ministra Yasmín Esquivel, era muy probable que un jugador o jugadora tercero en discordia pudiera lograr el triunfo esperado en la presidencia del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Y particularmente hablamos de la importancia o el rol relevante que jugarían los ministros que vienen de carrera judicial, es decir, los que se formaron y crecieron dentro del Poder Judicial. Y esto pues se confirmó unas horas después, donde para algunos sorpresa, para otros era de esperarse, la ministra Norma Piña asume por primera vez la conducción del Poder Judicial. Relevante primero porque regresan los ministros de carrera judicial. Esto me parece que contribuye a recuperar o reforzar la reputación y la fuerza del Poder Judicial. Segundo, muy importante destacar, estimado Eduardo, es que es la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había habido algunas ministras en el pasado, pero nadie había alcanzado la presidencia. Será presidenta por los próximos 4 años. Y tal vez lo políticamente más relevante es que es la ministra más lejana a Palacio Nacional. Es decir, es que de los 18 asuntos más relevantes para el presidente, solamente los acompañó en 3, en 15 votó en contra. De manera que por esto es que la mayoría de los analistas y opinadores de política coincidieron en que fue un lunes negro para el presidente de la República porque ganó quien representaba la mayor distancia entre el Poder Judicial, entre Pino Suárez y Palacio Nacional. Y a esto habría que sumarle que también ya hubo elección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde tampoco quedó un cercano a Palacio Nacional. De manera que empezamos la semana pues con estos mensajes que para muchos son alentadores, para otros son motivo de preocupación, sobre todo en Palacio Nacional, porque pues claramente parece ser que habrá un contrapeso en el Poder Judicial, y eso no solamente en México, en cualquier democracia es algo deseable y es algo necesario. El segundo aspecto importante con el que iniciamos este año, pues sin duda tiene que ver con lo que comentaban antes del corte, que es la cumbre trilateral que se va a vivir esta semana aquí en nuestro país, con las visitas del presidente Joe Biden y el ministro Justin Trudeau, que por cierto alzó la voz fuerte el primer ministro canadiense la semana pasada diciendo que viene a hablar de temas energéticos, es decir, que no viene nada más a hacer turismo y hacer una visita de cortesía, de manera que habrá que estar muy al pendiente de lo que suceda en esta cumbre, particularmente hoy en la tarde y mañana por la mañana. Me parece que será interesante también, no solamente las reuniones entre los tres, sino las reuniones bilaterales, y ojalá que en la semana puedan seguir analizando este importante alcance de esta cumbre trilateral. Pero por supuesto que el fin de semana todo estuvo enmarcado, estimado Eduardo, por el lamentable accidente que se vivió en el sistema de transporte colectivo Metro. Y es que, pues no solamente se trata de un incidente que ya se había vivido en esta administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, sino que cobra relevancia precisamente porque ella es la figura central en el aspecto sucesorio, es decir, es quien de alguna manera, sobre todo dentro de Morena, ven como la principal sucesora del presidente López Obrador, y un accidente de esta naturaleza pues no se puede minimizar, menos aún cuando ella estaba pues aparentemente ya en Michoacán para tener una ponencia o una práctica que son de estas giras que ha estado dando fin de semana con fin de semana. Lo más relevante aquí es que este accidente del metro o este nuevo accidente del metro está recuperando un viejo debate en la ciudad. A mí me tocó vivirlo de cerca como diputado, porque es la diferencia entre austeridad y
gastar mal. Y aquí estamos hablando de que el sistema, como se conoce el sistema de transporte colectivo metro, requiere una amplia inversión de recursos que de alguna manera se le ha venido dando, pero queda claro que es insuficiente y se tiene que evitar que se confunda la austeridad con no gastar en los aspectos, perdón, relevantes, como tiene que ver con la seguridad y la protección civil y el cuidado de la vida y la salud de las personas. De manera que me parece que este accidente pone nuevamente este debate que ya se había vivido aquí en la Ciudad de México sobre cómo realmente entender este concepto de austeridad y evitar que haya gastos que son innecesarios, pero no dejar de invertir en lo que se vuelve absolutamente necesario. De manera que, bueno, nuevamente estamos hablando de accidentes en el transporte colectivo metro, pero ahora enmarcados en la sucesión presidencial y por supuesto que habrá que darle seguimiento a este tema. Y finalmente, pues conversar contigo y con el auditorio que de 2023 será un año también importante electoralmente hablando. Vamos a vivir en unas semanas un proceso extraordinario en Tamaulipas que no estaba en el mapa, pero se elige un senador en el estado de Tamaulipas, estimado Eduardo. El gobernador Américo Villarreal es senador con licencia, deja su cargo para ser senador, para ser gobernador, Sí. y el suplente lamentablemente pierde la vida. Entonces hay un escaño menos en el Senado y esto es importante porque tú recordarás que el año anterior en varias ocasiones hablamos que si les faltan 20, les faltan 19, les faltan 18, entonces un senador aquí sí puede hacer diferencia. Sí. Viviremos en unas cuantas semanas un proceso electoral importante en el estado de Tamaulipas para elegir un senador y luego en el verano estaremos enfrentando dos procesos importantísimos para renovar gobernadores en el estado de Coahuila y en el estado de México, donde pues son dos estados que siempre han sido gobernados por el PRI, dos estados donde habrá competencia, donde creo que van a ser elecciones cerradas en ambas entidades y particularmente en el Estado de México parece que tendremos una contienda entre mujeres y el Estado de México será por primera vez gobernado por una mujer, de manera que habrá que darle también seguimiento a estos importantes procesos electorales. Así que pues creo que tendremos materia a lo largo de este 2023 para hablar largo y tendido de muchos temas que, como siempre bien dices, estimado Eduardo, terminan influyendo no solo en la vida pública de México, sino también en los aspectos económicos. Pues muchas gracias, gracias por tu apreciación, que siempre es muy bien valorado por el público, y yo quiero agradecerte la generosidad de estar con nosotros ya un segundo año consecutivo, y créeme que es para mí un verdadero honor tener a un colaborador de tu talla en este programa. Gracias, Shu, por estar con nosotros, por ayudarnos siempre a entender la realidad política. Te mando un querido, muy sentido abrazo fraterno y con mucho cariño y mucho respeto profesional. Y bueno, pues nos escucharemos el próximo lunes o antes si algo sucede. Sin duda habrá que estar atentos a lo que suceda en esta cumbre teatral, darle seguimiento a lo del metro. Y bueno, pues ojalá que hoy todos los quienes nos escuchen, sobre todo aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, tengan un buen lunes de regreso a actividades, de regreso a escuelas, donde seguramente tendremos algunas complicaciones inherentes Sí, hasta ¿verdad? regresar Por todos eso, en claro. el mismo tiempo. Que tengan muy Muchas, buen día, estimado Eduardo, y el muchas agradecido soy yo gracias. por el espacio, como siempre. Gracias.